todos los días. Visítanos en www.virgendeguadalupe1380.com. Tarde para cambiar de rumbo, para atreverte a ser libre y recuperar lo tuyo. La vida aquí en la tierra es un simple momento, vivamos en plenitud y no solo de lamentos. Mira el cielo, hoy se abre y nos empapa, cae la lluvia de esperanza, nos hace uno Reflexiones, diferentes puntos de vista de ver la realidad. Reflexiones nos ayudará a aprender algo nuevo, ampliar el horizonte por medio de nuevos conocimientos, identificar fortalezas, oportunidades de cambio. Esto y más es Reflexiones. Bienvenidos. Pues muy buenas tardes, muy buenos días a ustedes que nos escuchan a través de Virgen de Guadalupe Radio, a través de la aplicación que es muy fácil obtenerla, solamente la buscas en tu Apple Store o Google Store como Virgen de Guadalupe Radio. Es un logo color verde y ya automáticamente la bajas, no te cuesta nada y estás conectada las 24 horas con la mejor programación católica y pues un poquito más de católico que te ayudará a entender muchas cosas como en este programa que tenemos de reflexiones. Y bueno, sé que ando un poco desvelado, estuvo ayer con su tío, con su tía y con el Chocoflán dando el grito allá en la Ciudad de México. Que ese grito yo creo que ya lo dan muchos mexicanos con toda la situación que están pasando de inseguridad, falta de medicamentos para el cáncer y otras cosas. Don Bernardo Osorio, ¿cómo está usted? Además, en esta ocasión el grito de independencia fue con el presidente de Cuba como testigo de honor, ¿no? Que no es precisamente, representa más el yugo de que un pueblo se quiere separar que cualquier otra cosa, ¿no? Pero en fin. Bernardo, hoy tenemos un tema que me ha estado dando vueltas por varias cosas que hemos estado tú y yo platicando. Déjame acercar la computadora aquí porque necesito tomar unas notas sobre el suicidio. Antes de empezar con lo del suicidio, ¿tú cómo definirías la palabra suicidio? Yo lo definiría como una solución definitiva para problemas temporales, lo cual es una brutal contradicción, pero así es el tema del suicidio, ¿no? Fíjate que escuchamos muchas veces la palabra suicidio como, por ejemplo, está tomando una decisión suicida, ¿no? En acciones, por ejemplo, cuando te arriesgas, ya sea arriesgas físicamente tu persona en alguna actividad deportiva, etcétera, que necesitas la adrenalina, pero también en la parte de decisiones económicas que a veces tomas y pues obviamente no fueron las mejores decisiones, ¿no? Dices, no, hombre, tomé una decisión bien suicida, o bien arriesgada. Entonces vienen diferentes tipos de reflexión en esta palabra. Por otra parte, Bernardo, al hablar del suicidio, obviamente estamos hablando de algo que se desencadena, de algo que no empezó ahorita,
sino quizás algo que ha ido llevando su tiempo. Mi pregunta para ti es, ¿por qué la gente se suicida? Yo creo que porque no encuentra soluciones a sus problemas y cree que eso lo va a solucionar. Cuando es una solución tajante, a rajatabla, radical, que en el fondo no soluciona los problemas, ¿no? Creo, y quizás la parte que más pondría, por los casos que he podido vivir de cerca, podría decir que el desgaste que representa el no sentir que le importa al mundo también puede ser un componente, es quizás el componente más importante o que más frecuentemente encuentro, ¿no? Y me regreso a la definición que vi, ¿no? Es una solución definitiva a problemas pasajeros, ¿no? En los casos que yo he podido manejar, siempre la solución estaba al alcance, pero la persona, entre que no fue capaz de verla, pero muy importantemente es que le desgastó mucho sentir que él no le importaba a la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú crees que dejas de ser importante, pues empiezas en una espiral, quizás no de suicidio, porque también se da el caso del fenómeno de espirales de autodestrucción, que es los excesos, ¿no? Exceso de drogas, exceso de trabajo, exceso de ejercicio, no es otra cosa más que una espiral de autodestrucción, que es un suicidio lento, pasivo, y que termina por incapacitarte, ¿no? De cualquier manera, creo que la psicología o el entorno que hay respecto al suicidio es algo sumamente complejo y que es muy factorial. Incluso hay un componente físico muy importante. Si no me equivoco, creo que el litio está muy relacionado con las intenciones suicidas de las personas. Analizar el fenómeno del suicidio implica entender que las mujeres lo intentan más, pero los hombres lo concretan más. Entonces es una estadística que a veces nos pierde y que puede darnos un punto ciego en el caso del verdadero fenómeno que las personas crean que esa es una solución, porque en cuanto a población son más las mujeres que piensan que esa es una solución, pero no lo concretan por el tipo de medios que utilizan, ¿no? ¿Qué tan grave está siendo esto, Bernardo? Se está haciendo, sabemos que se ha ido incrementando el suicidio. Últimamente, obviamente, a través del aislamiento, ¿no? Y vemos que el suicidio también ha bajado en cuanto al número, el número de personas que se suicidan ha bajado también en cuanto a la edad. Quiere decir que niños lo están haciendo, pero también ha subido en cuanto a la edad de ya ancianos que también atentan de alguna forma contra su vida. ¿Cuál es el factor que tú crees que está influyendo mucho en el caso, por ejemplo, de los niños? Mira, tuvimos acceso a una cierta cantidad de información que a mí me llamó poderosamente la atención, ¿no? ¿Por qué se estaba dando este incremento, ¿no? Ahora, en ese sentido, sí es un incremento en cuanto a casos efectivos, pero también es un incremento en cuanto a pensamientos suicidas, ¿no? En el caso de los infantes, digo, no soy experto, pero los psicólogos expertos pueden identificar cuando un niño está pensando en eso, ¿no? A través de diferentes técnicas como dibujos, dolores corporales, actitudes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que sí se está detectando, ¿no? Pero yo no iría a una causa lo suficientemente general que nos permite entenderla, pero que también nos permite aplicarla, ¿no?
Yo diría la absurdez de la vida, ¿no? Es un tema que recurrentemente he estado tomando en los últimos programas, que es, estamos perdiendo nuestra capacidad de pensar para resolver problemas, ¿no? La inteligencia, por encima de todo, se define como nuestra capacidad para resolver problemas. Y cuando nuestra capacidad para resolver problemas está decayendo, entonces los problemas se convierten en algo que no se puede resolver. Y en ese sentido, pues las soluciones suicidas parecen ser una solución, ¿no? Con muchísimo respeto lo digo, pero bueno, ahora que fue el aniversario una vez más de las Torres Gemelas, pues volvieron las imágenes esas terroríficas. No las imágenes, sino los artículos, ¿no? La prensa americana creo que ha sido muy ética al no reproducir esas fotos donde la gente aparecía cayendo por el edificio, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gente no terminó de explicarse si se arrojaron o fueron expulsadas por una explosión, ¿no? Entonces, pero el ejemplo que quiero traer a la mente es que cuando tus opciones son fuego, te estoy perdiendo, Bernardo. Bernardo. Estamos perdiendo a Bernardo aquí en la comunicación. aquí en este programa... Perdón, Bernardo, te voy a interrumpir. De esos todavía no hablan bonito de ellos porque pues todavía no demuestran que sus propuestas trascendieron, ¿no? Pero ambos perdieron, se tuvieron que retirar anticipadamente, ¿no? Y casi sin pensarlo, se ha desatado una carrera entre Elon Musk, Jeff Bezos y Branson por llegar a Marte, ¿no? Entonces, pues sí, ¿quién va a llegar primero? La carrera, la inversión, quién ya compró su boleto, etcétera, etcétera. Y el otro día nos preguntábamos, Ariel, ¿y para qué queremos llegar a Marte, no? O sea, ¿cuál es el punto, no? ¿Cuál es la ganancia? ¿En qué nos beneficia, no? Y el nuestro que estaba, no, pues es que para colonizarlo, ¿no? Dije, pues bueno, yo viajé el otro día aquí de México a Querétaro y ahí todavía hay mucho espacio, ¿no? Hace como 4 horas, ¿no? Y ahí todavía hay mucho espacio, hay oxígeno, hay agua, hay arbolitos, hay vaquitas, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, aquí vamos, ¿no? Que nadie me pudo contestar ¿para qué queremos llegar a Marte? ¿Para qué queremos viajar al espacio? Más que la opción esta radicalizada, es que este planeta se va a acabar, ¿no? Bueno, entonces, número uno, la parte absurda de que estamos enfrascados en una batalla de quién se puede llegar a Marte y no sabemos para qué queremos llegar a Marte. Punto. Pero la otra es que si el motivo para llegar a Marte es que a este planeta le quedan 10 años, pues bueno, pues ¿qué podemos esperar respecto de la postura de las personas hacia las soluciones, ¿no? Entonces nuestros niños están viviendo ese bombardeo que incluso quizás muchos adultos comentemos sin darnos cuenta que ellos ya están escuchando. Entonces les estamos transmitiendo una visión caótica, sin soluciones, más que un deadline. Es decir, Chaparro, si papá y mamá, antes era, Chaparro, si papá y mamá nos juntan para la prepa, pues no vas a estudiar prepa, ¿no? Ahora, Chaparro, si papá y mamá no encuentran cómo habitar Marte, si no entramos en el cohete que vaya para Marte, nos vamos a morir todos. Pues bueno, ¿qué podemos esperar de niños que están creciendo bajo ese esquema, ¿no? Y un hecho más que pongo sobre la mesa es que esta generación de niños está creciendo bajo una perspectiva donde se le está dificultando muchísimo socializar. Quizás, bueno, en definitiva, para aquellos que tienen 3 años y que quizás ya regresaron o que están empezando a ir al preescolar,
no conoce ninguno de los rostros de sus compañeros de salón. No conocen a nadie. Lo único que ven son caretas. Entonces, es un mundo bien difícil al que les está tocando entrar o regresar. Si algo era fascinante de regresar a la escuela después de las vacaciones, era ver a tus amigos. Y ahora no los puedes ver, no puedes entrar en contacto con ellos, ¿no? A eso hay que sumarle el hecho concreto de que en la actualidad, si vas a una reunión y alguien está contagiado, te puede contagiar. Pero la probabilidad de que ese contagio mate es una realidad. El otro día yo estuve en una reunión en la que pues, estábamos 4 o 5 personas en la sala de juntas y resulta que empezaron a llegar más gente, y de manera muy irresponsable pues terminó llenándose una sala de juntas de 4 personas como 15 personas. Pues bueno, de una falta de empatía, de tacto como esa, puede morir gente. Eso hace 2 años no pasaba nada. Te podía dar gripa, te sofocabas, sudabas, olía a ser humano en la sala, pero no pasaba nada. Ahora te puedes morir. Entonces, pues bueno, este entorno evidentemente debe de estar generando un impacto muy, pero muy fuerte en todos, ¿no? Ahora, Bernardo, definitivamente estoy de acuerdo contigo en la parte esta de que ya los niños ya no están viéndose a la cara. Como tú dices, ven una máscara y todo esto lo empieza a complicar. Pero también adicional a esto, como has estado mencionando, la situación de los papás. Si bien, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay mucha ayuda por parte del gobierno y a veces se abusa, la verdad, mucha gente se abusa. Creo que se cortó lo de Bernardo, ahorita vamos a volver a comunicarnos con él. Sí, me están diciendo que Bernardo no se estaba escuchando. Es que como saben, ahorita en la Ciudad de México ha estado lloviendo mucho, ha estado habiendo bastante situación de interferencia con los teléfonos y con lo que es la comunicación. Hace un momento estábamos queriendo comunicarnos con él, pero no estaba entrando la llamada. Creo que ya está de nuevo Bernardo Osorio aquí con nosotros. ¿Se cortó, Bernardo? Sí, perdón, disculpa, estoy sin escucharte. El final es una síntesis, pero voy a agradecer muchísimo. Sí, mira, por otra parte, Bernardo, una de las preguntas, bueno, sabemos que normalmente la depresión, los diferentes tipos de depresión, ya sea por la pérdida de un ser querido, ya sea por la pérdida de un negocio, ya sea por la falta de un sentido de tu vida, ya sea por la situación que estás viviendo familiar, ya sea por el bullying, ya sea por otras cosas que te van llevando de una u otra manera a la depresión. Las enfermedades, por ejemplo, cuando te diagnostican una enfermedad terminal, dices, pues, ¿para qué esperarme tanto, no? Como dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Todo esto que va generando la depresión, te va llevando a una idea de quererte suicidar, querer tentar contra tu vida, etc. Pero también hay una depresión que es química. Hay una depresión también que es temporal, la parte de Navidad o la parte cuando cumples años, llegas a los 50, a los 60, empiezas a hacer un recuento de tu vida y te das cuenta que a lo mejor no has hecho lo que tú pensabas hacer, o a lo mejor ves errores que has cometido, gente que has lastimado, y te lleva a irte hundiendo. Y si no tienes una guía, y a veces aún teniéndola, te rebasa ese tipo de pensamientos. Mi pregunta para ti, Bernardo, es: ¿los pensamientos suicidas se heredan? O sea, ¿el ser suicida se hereda, viene en la sangre, o es algo que se aprende? Mira, en mi corta experiencia al respecto, te podría decir que conviví con familias que tienen hijos que ninguno de los papás tenía una tendencia por un tema químico, pero uno de los hijos sí salió con ese problema químico, ¿no? Y recuerdo que me despedí del niño y
todo normal, aparentemente normal, ¿no? Hay que entender que cuando un niño tiene esa enfermedad, cuando una persona tiene esa enfermedad, una despedida fraterna es una señal de suicidio. Pero estoy hablando específicamente de alguien con un problema químico muy fuerte, ¿no? Ese muchacho se despidió de todos nosotros, y el jueves de la noche se suicidó. Pero ese es el caso que ni el papá ni la mamá ni había antecedentes en la familia respecto de ese asunto, ¿no? Entonces, son como la menor parte de los casos y que no han tenido un incremento sustancial. Sigue siendo como el mismo porcentaje de la población, ¿no? Sin embargo, los factores que no se le dan genéticamente hablando, pero que sí tienen que ver con el entorno, es en lo que los científicos se están tratando de enfocar, porque ahí está nuestra variable, ¿no? Un estudio muy interesante que hizo el Vaticano ya desde el 2005 era sobre el tema de la increencia, ¿no? Y una de las cosas que llamó la atención era un fenómeno en el que se daban cuenta que el incremento de las personas mayores de 40 que se suicidaban, que estaba saliendo del estándar del resto de los segmentos, ¿no? Y una de las conclusiones a la que llega es un mismo estudio, porque fue una encuesta que se hizo donde cualquiera pudo participar. Fue un ejercicio extraordinario, un trabajo monumental que ahí se realizó, ¿no? Entonces, una de las cosas que mencionaba el estudio es que el joven se separaba durante la juventud, era normal que se separara de la iglesia. Cuando se casaba y regresaba a la iglesia por la aparición del esposo, de la esposa, de los hijos, y se hacía las preguntas trascendentales, no encontraba la respuesta, entonces caía en una espiral de autodestrucción y terminaba impactando hacia arriba el índice de suicidio. Pero el plan de autodestrucción o la depresión de los mayores de 40, que es detonada porque regresan a la iglesia, pero no encuentran las respuestas a las cosas trascendentes, es quizás un elemento que sí podemos identificar y que podemos tomar en cuenta, ¿no? Porque cada vez está, o por lo menos, mucha pseudociencia ha vendido que tú tienes que respetar la libertad de conciencia de tus hijos y no puedes forzarlos a aprender tanta religión hasta que tengan la edad para aprenderla, ¿no? Entonces, si por un lado no somos eficaces al momento de transmitir la fe cuando son niños, no les estás metiendo dentro de su psicología elementos como Cristo murió. Y cuando murió y cuando más frágil era, es cuando más beneficios le trajo al mundo entero. Si ellos no saben eso, pues evidentemente van a ver los problemas fuertes o graves como solo eso. No los verán como dentro del acto de la redención, como desde la mirada de Dios, ¿no? Cuando uno comprende el tema de la misericordia, que es que Juan Pablo II promovió muchísimo, difícilmente podrás entender el contexto de los problemas o de los retos que tenemos, ¿no? Entonces, si no se les da a los niños y no se les da a los jóvenes que se alejaron y tocaron la puerta, el asunto de verdad se vuelve bien caótico, ¿no? La psicología registra que alguien se puede sentir decepcionado de alguien más, pero si es decepcionado por ciertas personas, el daño es mucho más profundo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, no lo mismo que sufras abuso infantil de parte de un adulto externo a que sea un familiar. Cuando es un familiar cercano o muy cercano, el dolor es mucho mayor. Cuando la iglesia no se puede responder temas como el valor, el sentido
pues entonces, ¿a quién más queda? Hay que le puedas preguntar, ¿no? ¿Y estoy diciendo algo grave? Sí, estoy diciendo algo grave, ¿no? Los que pertenecemos a la iglesia hemos dejado de estudiar, hemos dejado de prepararnos, hemos dejado de estar a la altura de las preguntas trascendentes que nos hacen, y las respuestas que estamos dando pues no están ayudando en nada, ¿no? En el 2004 el Vaticano ya detectó esto en los adultos, en los jóvenes adultos, pero creo que perfectamente lo podemos aplicar a los niños de la actualidad, ¿no? Y la agregaría una fenomenología más, ¿no? Un bombardeo más, ¿no? Si tú dejas a tu hijo ver durante un ratito los canales culturales, y ya he tocado este punto, te vas a encontrar que todas las series sobre los seres humanos es sobre asesinos en serie, mamás que matan, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las series sobre animales es humanizándolos, pero además una constante, ¿no? Nosotros somos el peor enemigo de este planeta. Entonces, no sé quién pueda salir feliz de 2 horas de Discovery Channel, ¿no? O sea, no sé qué esperamos como resultado, ¿no? No tenemos por qué extrañar, ¿no? De que esa tasa de suicidio se está incrementando cuando esas propuestas radicales pues no dejan mayor salida, o incluso plantearían, ¿no? Es un bien acabar con mi vida, y es un total absurdo, ¿no? Bernardo, ¿cómo identificar si alguien tiene alguna tendencia suicida? Y me voy a ir un poquito más ahorita a la parte de los jóvenes. Mira, para el principal factor es en mi experiencia personal, ¿no? En el caso de los niños, pues hay normalmente cierta agresividad. Detecta cuando un niño está atravesando por un problema por ese estilo, ¿no? No nos volvemos a ver a nuestros hijos y digamos, le encanta la lucha libre, ¿no? Esto tiene que suicida, no, o sea, tranquilo, no hay que exagerar, siempre hay que preguntar, ¿no? Pero es importante estar observando, por ejemplo, sus calificaciones, su nivel de agresividad, el no querer hacer cosas, incluso en temas de apetito, ¿no? Que pierdan peso, que pierdan apetito, incluso no hay que prohibirles, no es tan importante prohibir a nuestros hijos Internet como saber qué es lo que están buscando en Internet, ¿no? Pero toda fiesta, el sueño, ¿no? Es uno de los factores más importantes a estar observando, ¿no? Porque cuando alguien puede controlar el sueño, es que realmente hay un dolor como muy profundo, ¿no? Que no le permite descansar. Pero si quisiéramos darle un solo significado a todo esto, diríamos que hay un tremendo esfuerzo, incluso involuntario, por llamar la atención, por intentar atraer la atención, ¿no? De los casos que yo pude manejar, pues fue uno en línea, ¿no? En ese momento me habló la persona y me dijo, me cortaba las venas, ¿no? Y las escenas eran impresionantes, ¿no? Las venas en las manos son muy escandalosas, ¿no? Pero cuando ya te capacitan para este tipo de cosas, pues entiendes perfectamente que cuando te hablan, parado en el balcón, o después de cortarse las venas, o después de tomarse una pastilla, es que en el fondo no quiere morir. O sea, se está dando una oportunidad y lo único que quiere es ayuda. Entonces, pues bueno, ya seguimos todo el protocolo y el muchacho recibió toda la ayuda, ¿no? Al final, le dije, oye, pues yo sé que es mi tema de que, porque con este joven hablaba recurrentemente, me buscaba y como que me quería decir algo, ¿no? Y yo le decía, ¿cuándo me lo vas a decir? Y me decía, ¿qué? Pues lo que me quieres decir, o sea,
A ver, perdón, fue una mala palabra. Le dije, a ver, compadre, voy caminando y te haces el aparecido. Estoy comprando un café y de pronto también vas a comprar un café. Ya, o sea, habla de lo que quieras hablar, ¿no? Esta experiencia dura nos permitió, bueno, a él le permitió hablar de lo que tenía que hablar, ¿no? Y ya pudimos hablar sobre ese tema que no sabía cómo abordar en su vida, ¿no? Pero, a final de cuentas, todas estas manifestaciones son gritos de necesito hablar, necesito que alguien me ponga, que me ponga atención. En casos ya muy complicados, pues requieren de muchísima de ayuda como muy especializada, ¿no? Pero digamos que lo que te hace un padre extraordinario no es que tengas los consejos que retraban la vida a tus hijos, ¿no? Para mí una de las cosas que podemos sacar de este fenómeno y de esta vez que estamos haciendo es tu hijo no le toques sin país, no necesita el consejo perfecto, lo que necesitas es que lo escuches, nada más, lo que necesitas es que le importes. Nuestros hijos, no importa la edad, siempre están jugando, siempre están haciendo cosas y de reojo solamente quieren saber si los estamos viendo. Los niños de 2 o 3 años de pronto agarran sus cosas y se ponen a jugar a un lado de nosotros y si nos vamos a jugar con ellos, quizás hasta molestos se pongan, ¿no? Porque ellos no querían que jugáramos con ellos. Ellos querían seguir en su fantasía, pero querían saber que tú estuvieras atento. Querían estar cerca de ti, querían sentir así como tu calor humano, ¿no? Querían sentir ese ruido de mamá haciendo la comida, ¿no? O querían escuchar el ruido de papá en la cochera preparando un coche, ¿no? Pero no querían necesariamente involucrarnos, querían saber que estuviéramos atentos, ¿no? Y entonces, pues aprovechar, ¿no? Este tema que es ciertamente dramático para entender, ¿no? Nuestros cercanos quieren ser escuchados, ¿no? Y otro gran tema es qué esperamos de una sociedad respecto de cómo afronta sus problemas cuando les extirpamos la historia de la redención de sus vidas. La única historia que podría explicar que hasta el más grande de los fracasos tendrás que festejarlo porque te lleva a la crucifixión y te hace parecido a Cristo, porque Cristo quiso parecerse a nosotros, dejándose matar. Entonces, si logramos hacerles entender esa experiencia de lo católico, del cristianismo, pues evidentemente los problemas que se afrontan, que no se los podemos evitar tampoco, van a tomar otra connotación, ¿no? Para mí serían esos los dos principales factores, ¿no? Ser escuchado, pero introducir lo que tenemos que introducir de su código genético, que es la catolicidad. Ahora, Bernardo, vamos a partir de personas, por ejemplo, que quizás lo han intentado en su edad de niños, de jóvenes, de adultos, y no ha, vamos a tomar este término coloquial, no ha cuajado. ¿Es posible que lo sigan intentando? Mira, intuitivamente podría decir que sí. Sin embargo, es muy probable que una crisis en torno a un espiral de autodestrucción te permita llegar a un nivel en el que pases como noche oscura y termines haciéndote como más fuerte, ¿no? Es común que mucha gente que ha llegado lejos relate dentro de su historia que o por lo menos lo pensó. Fue un pensamiento así como que pero muy fuerte, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que sea algo que tengas que hacer para salir adelante, pero lo que estoy diciendo es que el ser humano pues, ha sido hecho imagen y semejanza de Dios, e incluso en la más oscura de las noches
podría llegar a encontrar algo de luz. Entonces, la respuesta sería sí, es probable que lo siga pensando, es probable que lo pueda volver a intentar, pero ahí es donde resulta ser fundamental la evangelización y nuestros esfuerzos por evangelizar, ¿no? Que no es ir tocando de puerta en puerta y que te abran la puerta y están hablando de Jesús, no es necesariamente eso, ¿no? Va mucho más allá, ¿no? Me puedo, por ejemplo, imaginar lo que para una persona con pensamientos de este estilo podría significar una foto de la Madre Teresa de Calcuta consolando a uno de sus enfermos. Y no eran enfermos de gripa, eran enfermos con graves deformaciones. Esa foto debió haber salvado a muchísimas personas. Esa acción debió haber salvado a muchísimas personas. Y ese fotógrafo que tomó la foto y que después la difundió contribuyó a ese efecto como positivo, ¿no? Entonces, lo que sí podría decir es que probablemente una persona que está buscando el sentido de la vida sea mucho más sensible a una foto de esa, a una experiencia de esa, que si no ha estado con ese tipo de crisis, ¿no? Mis alumnos de la preparatoria siempre, periódicamente, por generación o por grupo, me hacían la misma pregunta, ¿no? ¿Se va a salvar la persona que vive en la punta del cerro y que no conoce a Dios? Y pues la respuesta de la Iglesia siempre es lo mismo, ¿no? Eso se lo dejamos a la misericordia de Dios, ¿no? Y no es así como quién sabe qué va a pasar, ¿no? Pues es una respuesta obvia, te va a salvar, porque Dios es misericordioso. Pero no sé qué va a pasar con todos nosotros que pudimos haber ido a la punta del cerro a evangelizar y no fuimos. Entonces, en ese sentido, nuevamente, nunca sabes a quién le va a llegar ese retweet, ese me gusta, de algo que valga la pena y que va a llegar a transformar vidas, ¿no? Toda una religiosidad sana. Yo estaba suscrito en Facebook a un sitio que me pareció, a una cuenta que me pareció que era buena, y de repente empezó a mandar mensajes como esos católicos, yo sé que no le vas a dar retweet. Como es que lo dices mañana, yo sé que no te importa y no lo vas a ver. Y dije, a la goma. O sea, ya, es una especie como de guerra santa, que hay tus compadres. Y dejé de seguirlos, ¿no? Digo, no sé a quién le pueda alegrar la vida cuando te llegan ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí me queda claro que una frase de la Madre Teresa, de Benedicto, de Juan Pablo II, incluso de tu propio santo, el santo del que llevas su nombre, puede hacer puede hacer una gran diferencia, ¿no? Ahora bien, Bernardo, sabemos que uno de los precursores importantes para tomar decisiones determinantes en tu vida, como es quitártela, vienen de lo que es la depresión. Los que hemos pasado, los que están pasando también por este proceso de depresión, sabemos que no es una gripa, no es algo que hoy te da, mañana se te quita. Es algo que no se arregla con échale ganas, o sea, con palabras de este tipo. ¿Cuál sería tu consejo para las personas que están pasando por este proceso actualmente y que de alguna forma te sensibilizan, como tú dices, a ver imágenes, a ver cuestiones que de cierta forma alimentan ese proceso de depresión, te lo van haciendo más intenso, más agudo? Pues hay cosas como muy básicas, ¿no? Y con las cuales yo empezaría, ¿no? Y que me ha funcionado ya en la vida cotidiana cuando trato personas de ese estilo, ¿no? Tienes que alejarte de todo lo que sea triste. ¿Por qué? Porque el cerebro se hace
a la forma en la que te acostumbras a ver las cosas. Entonces, si todo el tiempo estás escuchando a Juanga, si todo el tiempo ves películas la típica película, ¿no? Que ves el título, ¿no? Y dices, esta persona va a morir de cáncer al final, ¿no? O este niño, Remy, ¿no? Remy, una caricatura que no debíamos haber visto. Remy, entre paréntesis, para el mundo japonés, que es donde surgió Remy, los dibujos animados eran para adultos. O sea, Remy era una serie pensada para adultos. Y en México lo veíamos los niños. Y yo todavía no puedo olvidar la escena de Capri cuando se lo está tragando un lobo, ¿no? O sea, eso es un susto, ¿no? Se veían las tripas, cosas por el estilo, el abuelo, la niña en la silla de ruedas, no puede encontrar su boca a su mamá, y dice, bueno, es un culebrón tremendo, ¿no? Y era algo que nosotros creemos que teníamos que ver, porque era caricatura, y pues nos equivocamos brutalmente, ¿no? Pero tienes que dejar, y eso que estoy diciendo le hace mucho sentido a la gente que vive en cierto estado de depresión, ¿no? Tienes que dejar esa adicción a lo triste, que se traduce en ya no veas tantas películas tristes, no leas libros tristes, no escuches música triste, no permita que pensamientos, fantasías tristes que estén dominando, porque te llevan a una reacción química que después es incontrolable. Si tú quieres imaginar, o sea, si tú te peleaste con tus papás o con tu novia y dices, pues bueno, ya te he peleado, pero si empiezas a imaginar, sí, claro, cuando estén en mi funeral y quieran irme a abrazar y me encuentren todo frío ahí en el ataúd, pues evidentemente el cuerpo, el cerebro, el ciego, no sabe si está en tu funeral o lo estás imaginando, no lo sabe. Y va a soltar los neurotransmisores y los químicos que generan tristeza. Entonces, pues te vas a poner triste y vas a empezar con una espiral. Después, lo que el cuerpo o lo que la psique aprende es que esa es la mejor forma, aunque te esté haciendo daño, de escapar de la realidad. Porque es una forma de ejecutar una especie de venganza. Porque a la hora de que se liberan los químicos, entonces lo estás viviendo, es como si estuviera pasando, y además lo estás viendo. Entonces te queda cierta experiencia de venganza, ¿no? Entonces estás repite, y pues genera una adicción que significa que cada vez necesitas más. Ahora vamos a... ¿no? Los pensamientos tristes, las músicas tristes, los finales tristes, los tienen que cambiar. Y cuando le digo esto a las personas que viven en un entorno de tristeza, les hace mucho sentido, porque hay resultados inmediatos cuando dicen, ok, me acabo de tener un problema en la oficina o en la casa, no voy a poner una canción triste. O la otra cosa que les pido es, exagera, vete al otro lado, ¿no? Entonces, me acuerdo que un joven le dije, a ver, aquí queda el archivo de la canción de Linda Ronstadt de Pobre de mí. O si quieres escuchar la de Titi, la muñeca fea, que nomás tiene de amigo la escoba del recogedor, escuchan. Y yo en un momento que algunas personas empezaban a reír y decía, oye, estoy exagerando, ¿verdad? Sí, estás exagerando. O sea, no tiene sentido que vayas para allá. No estás resolviendo absolutamente nada cuando estás viendo hacia allá, ¿no? 3 preguntas, porque andamos ya a 9 minutos más o menos de terminar. Por ejemplo, vamos a pensar una situación para que nos puedas ilustrar. Vamos a pensar una persona que tiene, no sé, una enfermedad terminal, que tiene problemas, tomó malas decisiones económicas y pensando en un negocio que iba a funcionar, no funcionó. No sé, problemas con la cuestión de sentido de la vida, etcétera. Y obviamente, pues con las tendencias a lo mejor de terminar con su vida. ¿Cómo manejas, cómo puedes segmentar, cómo puedes ir llevando, ir saliendo de esta crisis, por ejemplo? Bueno, es un entorno ciertamente así como
muy duro, muy difícil, pero de alguna manera es como muy americano. El estilo de vida o la lógica del sueño americano a veces trae este componente, ¿no? Me llamaba mucho la atención porque todas las películas americanas empezaban o descubrías quién era el malo o el traidor, porque en los primeros momentos alguien decía, oh Dios, no tengo para pagar todas mis cuentas. Entonces, hasta en Los Simpsons aparecen capítulos de Homer y Marge haciendo cuentas para pagar facturas, ¿no? Entonces, aunque no existiesen enfermedades terminales o aunque no existiesen malas decisiones económicas, para el hispano que vive en Estados Unidos, el tema del entorno económico o la lógica económica es ciertamente un problema constante y que te lleva medio a una depresión que quizás no te estés dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En México, pues, uno como papá dice, pues le voy a pagar hasta la maestría, ¿no? Y ya por ahí de los 35 años, pues ya que empieza a manejarse por él mismo, ¿no? En caso de los gringos es, ya los papás están frotando las manos cuando el bebé tiene 17 años, 6 meses, en 6 meses nos lo quitamos de encima, ¿no? O sea, al cumplir 18, y si ya puedes embarazar a una niña, entonces ya puedes trabajar con padre. Entonces, a trabajar, la universidad te la vas a pagar tú, y pues aquí está el basement para cuando tengas problemas, para que regreses aquí a la casa. No regresas a tu casa, tú regresas al basement, ¿no? Entonces, esa visión de la vida que tienen los gringos, el que el mexicano la adopte, es prácticamente lo que me estás planteando, ¿no? Porque los papás se deben de sentir, lo estoy abandonando, ¿cómo es posible? Ya es un huérfano, a los 18 ya es huérfano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que al final de cuentas, la respuesta termina siendo la misma. Si no crees que Dios está en todo y detrás de todo, difícilmente vas a poder lidiar con un montón de cosas en la vida. Es una competencia que es fundamental entender. Y creo que durante nuestra vida cometemos muchos errores finos que nos hacen mucho daño, de cosas poderosísimas que nos podrían cambiar la vida, como por ejemplo la confesión. ¿Cuántos de nosotros vamos a confesarnos porque queremos dejar de sentir ese peso por los pecados? Cuando la confesión, Cristo la pensó para transformarnos. Entonces, si entendemos eso, que es fundamental en la Iglesia Católica, de que no es la paz, no es la tranquilidad lo que necesitamos, sino la gracia de que lo que suceda nos transforme, si no entendemos eso, difícilmente vamos a salir adelante, ¿no? Porque muchos católicos le pedimos un montón de cosas a Dios, ¿no? Milagritos, a veces no sé cuántos milagros le pedimos, pero hay una que nos sorprende muchísimo, ¿no? Que muchos decimos, lo único que le pido a Dios es una muerte así tranquila, ¿no? Entonces, dices tú, acá estás pidiendo a un hombre crucificado que tengas una muerte, un hombre inocente, crucificado por nosotros, y de paso, pues ya que estamos platicando, quiero una muerte tranquila. Te maté, te abandoné, te negué, pero ahora es un favorcillo, ¿no? Pues que una muerte tranquila, porque pues no quiero tampoco estar ahí causando penas y causar vergüenza. No, nos queremos ir así, como si hubiéramos hecho todo bien, ¿no? Entonces, la confesión, por ejemplo, buscada para tranquilizar la conciencia, no funciona como Dios la tiene prevista. Pedirle a Dios una muerte tranquila, pues puedes seguir haciéndolo, estás en todo tu derecho, pero no ayuda, ¿no? La verdadera actitud que puede ayudarnos es que todo aquello que nos suceda nos transforme. Fíjate que ayer estaba viendo una película que me gusta mucho y cada vez que tengo la oportunidad la vuelvo a ver. Es la de Constantine con Keanu Reeves. No sé si la
hayas visto en alguna ocasión. Sé que existen, tienen 2 o 3, creo, películas, si no me equivoco, pero no las he visto, no he seguido esa franquicia. La de Constantine precisamente trata de un niño que empieza a ver muertos que se le acercan y todo eso, personas muertas, y que en un momento es rebasado por todo esto y se suicida, pero lo regresan a la vida, pero obviamente está tentativamente marcado a irse al infierno por haberse suicidado. Y lo que se dedica a hacer es hacer exorcismos dentro de esta parte de hay ciertos demonios, etcétera, y él se encarga de eso. Al final, pues una película larga, hay una frase que me gusta mucho porque dice: sé que no soy tu persona favorita. O sea, llega a un extremo en que él ya no puede hacer más y necesita la ayuda de Dios. Dice: sé que no soy tu persona favorita, sé que no soy bien recibido en tu casa, incluso sé que no soy bien recibido en tu casa por lo que había hecho. Dice, pero necesito de tu ayuda. Te la voy a sugerir que la veas, en otra ocasión la platicamos, pero esas frases se me hacen muy interesantes. Bernardo, 2 últimas preguntas. ¿Cómo enfrentar el suicidio de un ser querido? ¿Cómo lo harías no siendo creyente? Porque obviamente a través de ser creyente lo puedes a lo mejor ir haciendo o lo haces, pero tienes de alguna forma esa ayuda de la frase que te decía en este momento. ¿Cómo lo haces? Mira, honestamente no encontré una forma de hacerlo. ¿Cómo le explicas a un papá? Yo tuve que sentarme con una mamá a explicarle por qué su hijo se había suicidado. ¿Cómo? Y no hay forma de explicárselo sino desde la perspectiva de lo terreno. No hay una forma. ¿Cómo le explicas a una mamá que incluso llega a su casa y te dice: espérame, es que hoy te marco porque tengo que prepararle de comer a mi hijo? Y en ese momento dije: fulana, tu hijo ya se fue. O sea, no hay forma de hacerlo, sino metes a Dios. Si no le platicas que Dios Padre también perdió a su hijo. Entonces, puede haber mecanismos que te dan fuerte, puede haber formas de decir: a ver, ella está tranquila, está descansando, pero ¿cómo decir tranquila y descansando si no se los dice desde la perspectiva de lo divino? No sé, puede haber particularidades, ¿no? Pero yo te diría, yo no le entraría a hablar de ese tema con alguien que no tiene fe. No tengo elementos para tranquilizar a una persona sin poder tomar el ingrediente de lo católico. Entiendo el sentido de la pregunta, ¿no? En el sentido de que, pues, si a eso le sumamos lo católico, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Pero a una persona católica que está pasando por eso, pues le diría que tarde que temprano Dios le va a dar la fuerza para hacerse la pregunta de qué fue lo que en realidad pasó. Una vez que se haga, que la psique esté preparada para hacerse esa pregunta, porque no puedes ignorar el hecho, tienes que afrontarlo. Y tiene que haber un reparto de culpas para que exista una sanación. Y en ese reparto de culpas, necesariamente, aunque la psicología no lo quiera decir ahí, así viene un perdón. Te perdonas. Si no te perdonas, no hay forma de superar este asunto. No es una sentencia, es un derecho que todos tenemos. Es un derecho que podemos ejercer por ser hijos de Dios, de poder decir: en el peor de los casos, me equivoqué. Fui clave en el suicidio de un familiar. Si no te perdonas, esto va a funcionar y tienes derecho a perdonarte. Bueno, en lo que te hago la siguiente pregunta, durante esta transmisión he estado poniendo una línea telefónica que es la Red Nacional de Prevención del Suicidio. Es aquí para los Estados Unidos. Es el 1888, son 3 8s, 628-9454. Es 1-888-628-9454.
Es importante tener siempre este tipo de información, o puedes llamar al 911, y creo que en México no sé si hay 911 o si lo hay, contesten o no contesten, pero en lo que te hago la pregunta, Bernardo, ¿qué dice la Iglesia Católica sobre los suicidios, sobre la gente que se suicida? Anteriormente hablábamos de que no podías ni siquiera enterrarte en un panteón, no pueden tener una misa porque te habías suicidado. O sea, implicaba suicidio igual infierno. ¿Qué dice actualmente? ¿Por qué cambió? Nos quedan 2 minutos y medio. Mira, la visión ha cambiado radicalmente y hay que entender que en aquella época, o que en una época en la que las cosas eran como que muy había que evangelizar utilizando todo, y a veces era una evangelización muy brutal, ¿no? Una cosa como esa era más para la reflexión de nosotros que una condena hacia la persona, pero creo que se desvirtuó, ¿no? En la actualidad, la Iglesia, para todos estos temas, dice, lo dejamos en la misericordia de Dios. Y en ese sentido, no es la misericordia cualquiera, es la de Dios, que es infinitamente misericordioso. Entonces, en ese sentido, hay que entender que todo aquello que voluntariamente no hicimos en vida, siendo culpables porque lo tendríamos que haber hecho, o siendo no culpables porque no me lo enseñaron, se traduce en purgatorio. Todo lo que hemos dicho de Dios está, por ejemplo, Dios está en todo y detrás de todo, si no lo aprendiste durante tu vida, Dios ha pensado en el purgatorio como un estadio donde lo vas a aprender. No es un lugar de castigo, es un lugar de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender esa visión de la fe católica. Dios, y es literal, no es poético, se muere porque nos salvemos. Esa es nuestra realidad. Bernardo, como siempre, muchísimas gracias. Quedan todavía varias preguntas en el tintero que iremos profundizando. Y pues los invitamos a una próxima emisión de Reflexiones. Y bueno, ya tienen lo de la ley de suicidio y si no la tienes, te recomiendo que la busques. Nunca sabes, siempre se necesita tener este tipo de herramientas que pueden salvar la vida de alguien más. Bernardo, un fuerte abrazo. Saludos.